Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La protección del patrimonio natural se ha convertido en el mayor de los desafíos de la humanidad. Proveedor de servicios esenciales para que la economía, la cultura y en general las sociedades se sostengan, este componente base del desarrollo permanece con una valoración baja que impide establecer esquemas financieros que permitan su preservación en el largo plazo. Aparejado a esta narrativa mayor se encuentra el viejo enfrentamiento entre la conservación y el desarrollo, un debate no por falso, menos influyente en los tomadores de decisiones. Como consecuencia, las asignaciones presupuestales a la temática ambiental son más raquíticas que en el pasado, sobre todo desde el ámbito federal, que en México, desde 2016, ha dado la espalda al gasto ambiental de forma constante y ha ocasionado una reducción de este en más de 60%. El correlato de que proteger reduce la ganancia tiene un expediente más viejo y desgastado. La hipótesis de que generar demarcaciones naturales con decretos de protección atenta contra la economía de los pobladores de las regiones de alta diversidad biológica, caso paradigmático en Jalisco de las regiones administrativas llamadas Sierra Occidental, en realidad la Sierra Madre del Sur, y Costa Norte, un vasto territorio donde se ubican al menos un tercio de las formas de vida de la entidad. Desde 1999, diversas tentativas de decretos federales y estatales han topado con la resistencia de muchos sectores económicos, sobre todo el forestal. De ambiciosas reservas de la biosfera, solo queda el oportuno rescate del decreto federal de protección al río Ameca, el modesto e insuficiente parque estatal Bosque de Arce y un nuevo modelo que podría ser la respuesta. Es el paisaje biocultural de la Sierra Occidental, promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, impulsado por las instancias locales y estatales, con apoyo de la Comisión Nacional Forestal y sobre el eje de la Junta Intermunicipal Sierra Occidental, JISOC, un proyecto piloto que servirá para replicarse en otras partes del estado y del país. Su planteamiento es construir desde la base de la economía y los usos culturales locales un proyecto de desarrollo que para ser desarrollo debe ser sostenible, esto es, con la naturaleza y no en contra de ella. ¿Cómo se generó? Lo explica Santiago Machado, el coordinador de la propuesta en la zona. Bueno, el proyecto tiene como propósito diseñar, adoptar un modelo de gestión territorial que está inspirado en los parques naturales regionales de Francia, ¿sí? Con la intención de que podamos desarrollar un modelo de gestión que pueda ser aplicable en México y que nos ayude a resolver todos estos problemas de gestión del territorio en las zonas rurales, en las que todavía hay cierta fragilidad en cuanto a los procesos económicos, pero mantienen una alta riqueza en cuestión de biodiversidad o de los ecosistemas, ¿no? Y un arreglo, un instrumento, digamos, de restricción, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Un área protegida, por ejemplo. Por ejemplo, el paisaje biocultural, su gran principio es que está basado en un proceso de concertación, ¿no? Es más un instrumento contractual que regulatorio. No impone normas, sino busca que con la misma gente se construya una visión de desarrollo común y a partir de entender esa visión común, entonces sea posible llegar a acuerdos de manera voluntaria entre actores de diferentes intereses, ¿no? Ganaderos, agricultores, prestadores de servicios turísticos, habitantes, y de esta manera entonces podamos llegar a disposiciones que estamos dispuestos a cumplir, ¿no? Y este compromiso no solamente entonces se vuelve un compromiso de las instituciones, sino también de la sociedad civil, ¿no? El acuerdo o el arreglo contractual busca ser entre instituciones, pero también con la participación de la sociedad civil para que ambas partes puedan hacer lo suyo y de esta manera pues se llegue a un proceso de avance mucho más genuino, mucho más riguroso, ¿no? Y esta es la idea del paisaje biocultural. Se trata de un modelo novedoso en la realidad mexicana, por eso será esencial su éxito para que sea atractivo replicarlo, agrega el coordinador. Este es un modelo que evidentemente es nuevo, ¿no? Estamos en un proceso de calibración, por así decirlo. La intención es generar un modelo que pueda ser replicable,
O sea, y que puede funcionar tanto para Jalisco como para cualquier otro sitio del país, como son las juntas intermunicipales. Y en este sentido, el pilotaje que nosotros hemos empezado a desarrollar aquí en la Sierra Occidental de Jalisco ha estado siempre, digamos, acompañado por, o digamos, soportado por, digamos, el antecedente de una junta intermunicipal, que nos permite tener una interacción de trabajo con una agencia técnica de los municipios, ¿no? En términos de medio ambiente. Entonces eso facilita mucho porque ya tenemos una plataforma de atención de la agenda de medio ambiente con los municipios, que es la Junta Intermunicipal. Entonces, pues eso facilita mucho las cosas, ¿no? No quiere decir que donde haya sitios en los que no hay una junta intermunicipal no se pueda promover un paisaje biocultural, ¿no? También es posible y seguramente a partir de eso también va a haber una asociación de municipios en la cual determinen trabajar de manera conjunta para promover el paisaje biocultural, ¿no? Los promotores han debido picar piedra desde abajo, convencer a los actores económicos de que un proceso de conservación sobre el eje del paisaje y de los recursos que les proveen los ecosistemas es viable justo porque esos servicios son los que hacen posible su negocio agrícola, artesanal, maderero o turístico. El pilotaje empezó hace 4 años y ha sido desde, digamos, el proyecto tiene como 2 esferas de trabajo, ¿no? Uno que es la esfera, pues yo diría más de innovación institucional, de innovación del modelo como política pública, que es en el cual pues hemos estado replanteando cuál sería la mejor figura para adoptar este modelo, de qué manera hacemos toda esta arquitectura de plataformas de gobernanza para que los municipios, los actores socioproductivos, el gobierno del estado, la federación puedan tener una interacción. Y la otra, que es una esfera más, yo diría, territorial, que es la que nos permite, digamos, plantear todas estas hipótesis del modelo, llevarlas a campo y trabajarlo con la gente y ver si funciona o no funciona, si la gente responde, le parece que es un modelo apropiado o no, ¿no? Y ambas experiencias entonces se están retroalimentando. Entonces eso nos permite no terminar con, digamos, con una propuesta de una política pública que fue diseñada, digamos, nada más en un gabinete o en el imaginario de quienes lo están haciendo, sino que también fue llevado a la práctica como un prototipo y permite entonces ir adecuando el modelo para decir, bueno, esto está probado, ¿no? O sea, esto fue probado en campo, fue probado en una experiencia que tuvo 4 años y entonces nos permite recuperar todas esas experiencias para decir, si alguien más quiere hacerlo, hay lecciones aprendidas que podrían considerar para que un proceso como este en otro sitio sea exitoso, ¿no? O tenga altas probabilidades de permanecer. Es un reconocimiento elemental, pero que los conservacionistas a veces suelen omitir o simplemente ver como un obstáculo, incluso como enemigo de la naturaleza: la presencia humana en las regiones. El coordinador del corredor en la zona centro-occidente de México, al que está adscrita esta iniciativa de Sierra Occidental, Antonio Ordorica Hermosillo, lo señala. Finalmente, los territorios tienen gente, hacen uso de los recursos y yo creo que son los principales que deben de, con información, decidir qué hacer en su territorio, cómo ordenarlos, qué otros esquemas de organización locales pueden implementar, y yo creo que es una experiencia del manejo del paisaje, de esos territorios, que sea la gente que vaya decidiendo por dónde, acompañada por la autoridad. Yo creo que en el futuro inmediato va por allí. Es de reconocer, en el caso del Corredor Biocultural Centro-Occidente de México, la voluntad de los secretarios de Medio Ambiente, ya ahora prácticamente de 3 administraciones, en eso, en esa voluntad, digamos, política, ¿no?, que plasman en acuerdos de colaboración de continuar con estos esfuerzos. Es un ejemplo único en el país, entiendo, de esta voluntad. Hay otra iniciativa del Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental, que lo acompaña también la Agencia de Cooperación Alemana, pero que todavía no se llega a la incorporación. ¿Es más joven el esfuerzo? Es de 5 años, pero también no han logrado todavía los estados cómo se involucran en este esfuerzo. Nosotros empezamos de alguna manera al revés, ¿no?, con la voluntad política en trabajar en esto, y ahora lo que toca es la implementación de estos esfuerzos de colaboración. El investigador del UDG, Arturo Curiel Ballesteros, reconoce el esfuerzo, pero destaca que sin voluntad institucional el riesgo es muy grande.
también, insisto, es válido estar buscando estas otras formas. Por ejemplo, el ordenamiento ecológico del territorio de Jalisco tiene algo que no tiene ningún otro ordenamiento en todo el país, y es que ahí se plantea como áreas naturales, como áreas protegidas, como áreas con la política de protección, a las áreas agrícolas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las áreas agrícolas también son muy importantes para la conservación biológica. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, eso está establecido dentro del ordenamiento que ha estado publicado desde finales del año pasado, del siglo pasado. Entonces, es decir, hay varios elementos que realmente son coincidentes y congruentes con esas políticas, esas 4 políticas que plantea el ordenamiento. Entonces, eso es importante. Ahora, la parte de los paisajes, pues tiene, o sea, para Jalisco también me parece que es como muy pertinente, ¿no? Porque realmente algo que ha distinguido en toda la historia a Jalisco es precisamente la condición de sus paisajes, y problemas como este que comentaba de la parte de los cultivos protegidos, pues están precisamente afectando un elemento de paisaje, ¿no? Entonces, digo, puede haber este tipo de esquemas, pero lo que hace falta es lo que siempre hemos dicho, o sea, para operar una política que tenga interés social, pues primero debe haber un capital social que sea el que dinamice la parte de esa política, porque los políticos, o sea, los encargados de cumplir eso, pues no tienen el menor interés de hacerlo, ¿no? Construir desde la base, desde abajo, es la esencia del desarrollo sostenible. Y esto genera 2 grandes ventajas. Una es política, la otra es económica y por ende tiene que ver con lo ambiental. ¿Por qué es política? Porque se logra vencer la vieja resistencia contra los proyectos impuestos desde lo alto y desde afuera. El dueño del territorio es gestor de su propio desarrollo y esto hace que avance quizás más lento, pero con mucho más seguridad. ¿Por qué es económico? Porque a final de cuentas esa autogestión va a hacer que el dueño del territorio se dé cuenta de cuáles son sus límites, de cuánta agua puede disponer, de cuánto debe utilizar ciertos recursos bióticos, de cómo debe manejar el suelo. Todo esto porque es la garantía de su propio negocio. Si hay sostenibilidad, significa que hay naturaleza, que hay patrimonio natural para sustentar los negocios que el dueño de la tierra está realizando. Para desarrollar los mecanismos de creación, funcionamiento y sostenibilidad de los paisajes bioculturales en México, el proyecto promueve la iniciativa para formar el paisaje biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco como una experiencia piloto que permita reconocer su efectividad en el contexto nacional y así plantear un modelo innovador que pueda replicarse en el país. El paisaje biocultural de Sierra Occidental de Jalisco es un territorio de 245,000 hectáreas que integran los municipios de Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste y Atenguillo, un territorio de alta diversidad biológica y cultural, con una relación de equilibrio entre las localidades rurales y su entorno, entre mesetas, llanuras y montañas boscosas mezcladas con la agricultura, ganadería y silvicultura. Además, guarda tradiciones y costumbres que han sido heredadas y que dan cuenta de la historia ocurrida en los parajes de esta sierra. Desde el 2014, esta iniciativa ha fortalecido las relaciones de confianza entre los distintos actores e instituciones, que ha permitido la conformación de un grupo promotor local para construir una visión compartida del territorio. Se espera que el proyecto de desarrollo territorial se formalice en la adopción del acuerdo de gestión territorial y el grupo promotor local evolucione para constituirse como Consejo de Gestión Territorial, el organismo que guíe el funcionamiento del paisaje biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco. La SEMADET ya prepara una iniciativa de reforma de la ley estatal del equilibrio ecológico y la protección al ambiente para consolidar legalmente el proceso. ¿Cómo se dio la gestación del proceso en los 7 estados socios? Antonio Ordorica Hermosillo detalla casi una década de trabajo. La iniciativa del Corredor Biocultural Centro-Occidente nace al darnos, primero una convocatoria que da la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de convocar a los estados para conocer cómo estaban sus sistemas estatales de áreas protegidas, cómo estaba la parte normativa, cómo eran sus procedimientos. Eso fue en el 2009, fueron encuentros cada año y ahí nos dimos cuenta
en la región de Occidente que había áreas protegidas vecinas, donde tenía formalmente su decreto, pero del lado del estado vecino no tenía, y era el caso, por ejemplo, de Guanajuato con Jalisco. Guanajuato tiene un área protegida estatal en la Sierra de Lobos, ¿no? En la zona ya de hacia Lagos de Moreno, pero del lado de Jalisco, que es un bosque templado, no existe ningún todavía. La zona de Comanja. Exactamente, ningún instrumento de conservación. Y eso nos llevó en el 2010, 2011, a tener una sinergia después de estas reuniones nacionales, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, a empezar a decir, oye, ¿por qué no vamos viendo y tenemos una agenda permanente de intercambio de experiencias, ¿no? Entre áreas protegidas estatales, y ver un tema de conectividad, ¿no? De ver qué podemos hacer. Incorporamos el tema biocultural porque en el occidente, particularmente en Jalisco, estábamos elaborando el estudio de estado de biodiversidad, y ahí venía un componente importante que era el reconocer el uso de los recursos biológicos por parte de comunidades indígenas y comunidades campesinas, el conocimiento tradicional, que en el binomio diversidad biocultural tiene que ver, ¿no? La presencia de comunidades indígenas asentadas en lugares valiosos de biodiversidad, y que en Jalisco están los nahuas en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, y en el norte de Jalisco con el pueblo Guirrárica. Ese elemento de diversidad biocultural está en el estudio de estado de biodiversidad de Jalisco, y entonces pusimos el tema de por qué no que el esfuerzo que se estaba dando de conocer o de trabajar con un tema de corredor biológico tuviera este componente de identificar qué prácticas agroecológicas o de uso de biodiversidad estaban en este corredor, y que no solamente el esfuerzo del corredor se enfocara a un tema solamente de conectividad biológica, sino que tuviera este componente de uso de biodiversidad. Y de ahí fue que el acuerdo fue, incorporemos entonces en el corredor como un tema de corredor biocultural. Sumamos a los otros estados del occidente, y eso nos lleva a firmar el primer acuerdo de coordinación en noviembre del 2012, donde firma el acuerdo Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, ¿no? Posteriormente, y empezamos a trabajar 2013, 2014, 2015, acompañados por la CONAM, Región Occidente, y por la CONABIO, en analizar las diferentes capas de información, vacíos y omisiones de conservación por un lado, regiones terrestres prioritarias, áreas protegidas de los 3 niveles de gobierno, y eso nos llevó a delinear de alguna manera el corredor, ¿no? Con una visión evidentemente ecosistémica o de continuidad ecosistémica, pero también siempre con el componente de mantener la parte de biocultural. Lo concluimos, digamos, esa primera etapa en el 2017. Ya había un cambio de administraciones de algunos estados. Se continúa, digamos, con la voluntad de los secretarios de continuar con el esfuerzo, y firmamos otro nuevo acuerdo en el 2017 en Michoacán, en Morelia, para ya dar un paso ya a la implementación de ese corredor, ¿no? De trabajar ya qué quería con el corredor, qué queríamos, ¿no? Tener ya claridades, y a partir de allí nos acompañan como testigos, digamos, del esfuerzo la Asociación Civil Reforestamos México, Ecosistémica, que trabaja con temas de mariposa monarca, WWF y la Agencia de Cooperación Alemana. Y nos acompañan entonces en talleres de planificación estratégica, ¿no? La visión, la misión, qué ejes, ¿no? Por ahí nos empiezan a acompañar. Y eso, con este documento estratégico, llegamos al año pasado, a octubre del año pasado, donde ya tenemos un documento estratégico, se incorpora, eso es importante decirlo, el año pasado en Colima se incorpora al convenio la CONABIO y el Estado de Colima. Entonces ya el documento estratégico a finales del año pasado, bueno, ya nos dice hacia dónde. Entonces el esfuerzo ahora es
que hay cambio de administración de Jalisco y de Guanajuato, se acaba de tener una reunión, una llamada con los secretarios, ¿no? Y existe toda la voluntad de continuar con el esfuerzo de revisar el acuerdo y probablemente de firmar un nuevo acuerdo de colaboración que muy particular, un convenio marco que dé la posibilidad de incorporar, si así lo deciden, estas organizaciones de la sociedad civil que están acompañándonos a formar parte del convenio y buscar qué figura, qué modelo de gobernanza puede dar, ¿no? Que pueda trascender las administraciones, pero que los estados jueguen un papel importante, dado que ahí es la raíz y el origen de la creación de este corredor biocultural. ¿Hacia dónde vamos? Primero es identificar sitios prioritarios de conservación en todo este territorio. Estamos hablando que el corredor tiene 13 millones y medio de hectáreas, es un territorio muy, muy grande, pero que lo que nos debemos de enfocar es en dónde, bajo qué criterios vamos a trabajar de manera colaborativa entre estados en frontera o bien aspectos más grandes que tengan que ver con la identificación y el rescate de prácticas agroecológicas, de fortalecer esas iniciativas, de trabajar en procesos de restauración, de trabajar con los otros sectores agropecuarios, ¿no? Entre las fronteras, ¿no? que están en estos territorios. Y también en este modelo de gobernanza, también visualizar qué modelos más, a otra escala, más territoriales se pueden detonar con los actores locales, con autoridades locales, para que pues continúen su propia historia y detonen, ¿no? procesos más de largo plazo. Ordorico Hermosilla destaca la relevancia de que tanto la sociedad como los gobiernos asumen la responsabilidad de un proceso que es vital para el futuro de las comunidades. Claro, depende de una sociedad responsable, pero también yo creo que de una voluntad y una disposición de las autoridades que de alguna manera faciliten procesos de organización local, de lo que la gente decida en ese sentido, cómo quiere ordenar su territorio, de qué manera, y que el Estado mexicano pueda, ¿no? Permitir y pueda establecer mecanismos donde la organización local pueda echar mano de eso y permita el desarrollo. Yo creo que yo veo en el país, veo en otras partes estos esfuerzos que van más enfocados a fortalecer capacidades locales y que ellos, acompañando por las autoridades, pero que ellos vayan decidiendo qué hacer con sus territorios. Y lo veo en esfuerzos de productores locales, lo veo en esfuerzos en el tema del café, por ejemplo, en Sierra Occidental, con la Escuela de Manejo Agroecológico del Café. De este modo, se han logrado armar poco a poco agendas locales que cada vez son más importantes en la Sierra Occidental. Santiago Machado da un panorama general. El paisaje biocultural, como pilotaje, determinamos trabajar con 6 sistemas productivos, ¿no? Uno de los principios del paisaje es que lo que busca es desarrollo económico a partir de la revalorización del patrimonio natural y cultural. No tiene la conservación, digamos, como un medio, sino más bien como un fin. Sí. Y trabajamos entonces con ganadería y producción o transformación de productos lácteos, que es una tradición muy arraigada en la región. La cafeticultura, por supuesto, es uno de los sistemas productivos que están presentes en esta región. El turismo, por el tema del turismo religioso, el peregrinaje a Talpa, el turismo de aventura, que empieza a ser cada vez más frecuente en Mascota y San Sebastián, ¿no? Hay 3 pueblos mágicos en esta región, lo cual pues, nos da condiciones para promover una oferta de turismo mucho más sostenible. El aprovechamiento de productos forestales no maderables, como el agave silvestre lechuguilla, del cual se destila la raicilla, u otros productos como el orégano de monte o el chilte, del cual se extrae la goma y luego se hacen las artesanías que son muy típicas de la región. La producción de dulces de frutales, ¿no? Como el dulce de guayaba, o artesanías, como artesanías de la cícula de pino,
o cochal, le dicen. Entonces, bueno, nuestros proyectos o las iniciativas que hemos procurado llevar a cabo siempre han estado como metidas en estos 6 sistemas productivos, ¿no? Una de las más, digamos, de las que más nos enorgullece es esta, la biofábrica, porque es una iniciativa que emergió completamente del potencial que había en el territorio, y lo único que hemos hecho es acompañar el proceso, ¿no? O sea, esto es algo que no teníamos previsto y que simplemente por el hecho de ir acompañando, pues ahora se está volviendo ya en una, pues podría decir yo, en una pequeña cooperativa que está atendiendo 2 problemas, ¿no? La disminución de los costos para la producción agrícola, pero también la mitigación de toda la contaminación que hay asociada al uso de agroquímicos, ¿no? Y esto, pues bueno, trae otra serie de consecuencias, una agricultura más saludable, más sana, menos enfermedades, una presión, digamos, más ligera, ¿no? Sobre el territorio, sobre los recursos, y bueno, pues esa es una de las cosas que nos ha parecido como muy ejemplar del modelo de paisaje, ¿no? Que permite que la innovación suceda y, digamos, sin esperar que algo esté por dado o esté dado por hecho, dé condiciones para generar un proyecto como este. Es un proceso que no ha cesado de enriquecerse con actores económicos, sociales, científicos y con ideas, porque justamente se trata de construir desde la base. Una de las más importantes es el sello de paisaje biocultural. Tenemos una mesa de trabajo con cada sistema productivo y, por ejemplo, tenemos también, hay desde proyectos de investigación. En el caso de la ganadería, por ejemplo, el año pasado iniciamos un proyecto pequeñito con la Universidad de Guadalajara para empezar a hacer un estudio de los escarabajos estiércoleros, ¿no? Para poder disminuir o mitigar el problema de garrapata, ¿no? O sea, estábamos explorando, ¿no? A ver qué medidas podemos nosotros promover a los ganaderos en cuanto al manejo de su potrero para disminuir el problema de garrapatas. Y parece ser que los escarabajos, que es un bicho que, digo, ahorita cada vez es menos común, permite todo un proceso de reintroducción al suelo, ¿no? del estiércol del ganado, y eso permite disminuir el problema de garrapata en el ganado. Entonces, esa es una de las cosas que, por ejemplo, hemos estado haciendo. Algunos intercambios de experiencias, ¿no? Entre prestadores de servicios turísticos. Aquí la actividad turística es muy nueva, es muy reciente, entonces hay capacidades que todavía hay que desarrollar para poder ofertar un producto turístico que sea ad hoc, ¿no? Que al territorio, y no de repente tengamos una demanda que se viene y que empieza a presionar al territorio por tener no sé, ¿no? Rutas de cuatrimotos por todos lados, sí, de manera muy desordenada, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, con el café, en el cultivo del café, hemos estado implementando también algunas prácticas para atender el problema de la broca y de la roya, ¿no? Y el rescate de algunas semillas criollas, de café criollo, que bueno, aunque parecen ser no tan resistentes al problema de la broca y de la roya, sí logran mantener una calidad que luego es valorizada, ¿no? en la calidad del café en taza, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que hemos hecho. El modelo de paisaje biocultural, y no solamente del pilotaje, está también diseñando lo que nosotros llamamos el sello de paisaje biocultural, que es una réplica pero es una adaptación de un instrumento que los parques franceses tienen, que llaman la marca parque. Uh-huh. Este sello de paisaje biocultural es un sello que busca reconocer todos los valores de sostenibilidad que puede tener un producto o un servicio. No es por sí una certificación, ¿no? O sea, no busca ser un instrumento de mercado como producto orgánico, como producto de comercio justo, ¿no? Sino lo que busca es reconocer a aquellos productos y servicios que
expresan o que tienen en su proceso de producción los valores del paisaje biocultural, y puede ser desde un arraigo muy fuerte al territorio, o sea, un valor intangible en términos de la tradición y de la pertenencia al sitio, como puede ser también una serie de prácticas que sí garantizan que el producto pues, permite la conservación de los recursos naturales alrededor, ¿no? O que están asociadas a la explotación o al aprovechamiento de ese recurso. Y bueno, ¿cuál es la intención? Que los productos entonces o servicios dentro del territorio de paisaje biocultural que cumplan con estos estándares puedan ser reconocidos o distinguidos con un pequeño sello paisaje biocultural de Sierra Occidental de Jalisco, y eso les permita pues dar a conocer, ¿no? Más allá que decir, bueno, van a vender más o se va a exportar, etcétera, etcétera, que no es el propósito, que sí uno pueda reconocer el valor y la distinción de esos productos, ¿no? Sobre todos los demás. Es difícil trabajar con los productores, esa humanidad del campo que está profundamente arraigada, pero desconfía de lo de fuera y es históricamente opuesta al cambio. La extensionista Ana Isabel Carrillo Zabalza habla de su experiencia. Ir rompiendo paradigmas fue, primero que nada, que fueran viendo ellos resultados. Mientras que tú no presentes resultados, ellos no van a creer. Entonces, cuando ya les dices, mira, así se hacen las cosas, y le dices, venga a verla, fue como pudimos empezar a hacer estos cambios. Dame ejemplos, ¿qué tipo de cosas les ofreciste? Ok, mira, aquí en la zona se manejaba lo que era uso excesivo de preparación de suelos. Entonces fuimos haciendo cambios en la preparación del suelo que fuera disminuyendo con lo que fue agricultura de conservación o siembras directas. Posteriores, el uso de agroquímicos agresivos al ambiente y a la salud. Entonces empezamos a darles alternativas con los productos de los bioinsumos para que ellos fueran viendo y teniendo alternativas, porque muchas veces pasa que les dices, oiga, pues no use eso, pero mientras que tú no le das una alternativa, pues dice, entonces, ¿cómo me dices? Entonces se le fue capacitando, que ellos mismos fueran aprendiendo a hacer sus bioinsumos con productos locales y con otros insumos que se tienen que comprar. Y obviamente ellos son muy implacables para calificar. Si les baja la producción, no te van a hacer caso. Así es. Aquí lo que estuvimos haciendo, en realidad la producción nunca se nos ha bajado, al contrario, la fuimos aumentando y los costos de producción también fueron reduciendo. Eso fue como que el boom de decir, sí le entro, porque sí estoy viendo que tengo resultados. O sea, ha sido un negocio para ellos porque han bajado costos. Han bajado costos de producción. Ahora, este tipo de paradigma es de largo aliento, o sea, me refiero a que siguiendo por estas prácticas, a largo plazo ellos van a seguir generando una producción importante con más bajo costo, o es solamente como una especie de transición y que después van a pasar otras cosas. Como en su momento el cambio tecnológico de la revolución verde implicó un boom también en la producción, sí, pero después a la larga generó costos que ya estaban pagando más que beneficios. Esto no pasa con la transformación que usted está planteando. No creo que pase, porque en realidad ellos mismos están utilizando sus insumos que tienen en la localidad. Entonces ellos pueden estar aprovechando esos recursos para poder hacer sus propios productos y poderle regresar al suelo lo que le han estado extrayendo también. Un proyecto que llena de orgullo a Ana Isabel es la biofábrica, enclavada en el Valle de Talpa de Allende. Explica cómo fue articulado. Y proyectos como este de la biofábrica, ¿cuántos hay aquí a nivel regional? En la región es el primero que se cría, pues más que nada, ¿cómo se puede decir?, más acelerado, pues, porque en realidad anteriormente ellos también estaban haciendo, pero lo hacían individual. Entonces lo que pasaba aquí también, de que cada quien por su lado, y a veces para comprar un insumo era muy caro. Entonces, gracias a que se unieron, se organizaron y montaron la biofábrica en conjunto con Paisaje Biocultural, pues fue como empezaron a crear. Digamos, ¿cuántos socios hay aquí? Ahorita somos 22 socios. Sí. Y todo el producto los beneficia a todos. Cada productor, ya sea para maíz, aguacate, guayaba, dependiendo del cultivo. ¿Y ya abastece las necesidades de los 22 socios? Sí hemos estado abasteciendo. Ellos mismos preparan sus productos para la temporada. ¿Qué pasa con un proyecto como este cuando ya produces más de lo que necesitas? Pues la idea es empezar a vender a los otros productores a bajo costo.
No se llega todavía a eso. No, todavía no. Ahorita lo que se está haciendo es para el consumo de los mismos productores de la biofábrica. Ahora, ¿han contado con apoyo gubernamental, apoyo, recursos para hacer esto? ¿O es simplemente ideas distintas y de cómo manejar los residuos? No, de aquí nada más fue a través de Paisaje Biocultural, lo que se nos dio fue la capacitación con el ingeniero Polinar, y de ahí ellos fueron los que empezaron a aportar sus recursos, ya fuera dineros o algunos insumos que ellos tenían en sus casas o en sus terrenos para poder empezar a arrancar esto. Fue de esa manera como se empezó a iniciar, no hemos tenido ningún apoyo. Bajo estos principios es que se pueden alcanzar los equilibrios de la sostenibilidad. Por ejemplo, el promotor Apolinar Gómez Núñez explica cómo se van logrando resultados. Por los años 60, 70 se implementa en México lo que le llamamos la Revolución Verde. Nosotros fuimos formados dentro de la Revolución Verde con los programas de capacitación en la universidad de la Revolución Verde. Y bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta que primeramente sí fue un acontecimiento muy positivo porque pues, se incrementó la producción, hubo mayor alimentos, pero nos hemos dado cuenta que el uso indiscriminado de tantos productos, insumos de pesticidas, insecticidas, fungicidas, el exceso de los fertilizantes en el suelo, pues han ido agotando poco a poco la vida y la microvida, los microorganismos en el suelo. Y esto ha ocasionado, por un lado, que las producciones de maíz o de frutales han sido más exigentes de pesticidas. Y nos hemos metido en una encrucijada de la utilización masiva de insumos y que muchas veces estos insumos ni siquiera cumplen con lo que el mercado nos proviene. Los mismos productores han detectado con el tiempo que esas prácticas les han causado problemas en la salud y hemos metido a la agricultura en un medio de producción, no para producción de alimentos, sino para producir dinero. Y esto obviamente que ha cambiado el enfoque de lo que es la producción de alimentos. Con la experiencia que hemos tenido aquí en Paisaje Biocultural y la acogida que han tenido los productores de las diferentes prácticas que les hemos enseñado, bueno, se ha llegado a la conclusión de que se puede producir alimentos sin el uso de esos pesticidas y esos fertilizantes. Esa transformación la tenemos que ir dando poco a poco. Tenemos que regresarle la vida al suelo primeramente. Si nosotros logramos tener un suelo sano, vamos a tener plantas sanas y los animales que consuman esas plantas van a ser sanos y nosotros también vamos a ir mejorando nuestra salud. Estas premisas llevadas a la práctica funcionan. Definitivamente que es impactante el ahorro que se tiene. Primeramente, porque los insumos que se utilizan principalmente para este tipo de prácticas son subproductos de la misma agricultura y de la misma ganadería. Hay un eslogan por ahí que se ha hecho muy famoso por Jairo Restrepo, que dice que con mierda y agua todo se puede dar. Entonces la agricultura con estas prácticas sí son más económicas. Hemos hecho aquí algunas evaluaciones, no tenemos que darle más peso científico a esto, pero tenemos ahorros de producción en caso de maíz de hasta 10,000 pesos por hectárea, con producciones casi similares. Imposible pensar en un desarrollo en la región sin los bosques. Constituyen 80% del territorio y aunque hay dinámicas de destrucción de ecosistemas preocupantes, también hay casos ejemplares de buenas prácticas. Se debe evitar satanizar al sector, añade Santiago Machado. Yo creo que sí, el problema, digamos, más grande
de deforestación ahorita, digamos, es un tema de deforestación ilegal, ¿no? O sea, entonces es difícil, digamos, tener esta misma conversación en la mesa en la que están haciendo quienes lo hacen de manera legal y quienes lo hacen de manera ilegal. Allí yo consideraría que sí es necesario más una cuestión de vigilancia y de procuración de la normatividad, ¿no? De la ley, para poner en regla todo aquello que no se está desarrollando de la manera en la que se debe desarrollar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues también el sector forestal, digamos, que está en regla, pues está buscando organizarse para poder tener también una, pues no quiero decir una defensa, pero sí estar mejor articulado para poder soportar esa presión que hay contra todo el sector. Sí, sobre todo que digan, a ver, yo hago las cosas bien, a mí no me sanciones, al contrario, deberías reconocerme. Exactamente. O sea, yo quiero hacer las cosas bien, no me pongas trabas para seguirlo haciendo bien, porque si no me vas a incentivar que alguien que diga, ¿sabes qué? A ver, yo te compro tu madera así rápido y te la doy a tal precio y me la llevo, ¿no? Y entonces empiezan a incurrir en prácticas que no son precisamente legales. Entonces, pues, digo, se vuelve complicado porque efectivamente es un tema es un problema más de gobernanza y yo diría, pues, de Estado de Derecho, ¿no? O sea, es una práctica ilegal que tiene que ser, pues, evidenciada, sancionada y habría que ver de qué manera eso se puede revertir, ¿no? Si alguien está incumpliendo con eso, pues sí habría que haber un señalamiento y habría que ver cómo se atiende de esa manera, sin satanizar o perjudicar a aquellos que están haciendo un esfuerzo por hacerlo de la manera correcta. El secretario de Medio Ambiente de Jalisco y promotor original de las juntas intermunicipales, Sergio Graf Montero, reconoce la dificultad de cambiar mentalidades. Es el centro del desafío. El concepto del paisaje biocultural surge, en primer lugar, porque la zona donde se pretendía hacer esta gran reserva, pues sí llegaba sobre una reserva federal de gran envergadura, 800,000 hectáreas, sí estaba sobre las áreas de mayor producción forestal del estado. Y pues es entendible que los productores, los dueños de los bosques, pues tengan sus dudas sobre el futuro que les viene con un decreto, un área protegida. Y esta zona tiene zonas pues, que están destinadas, que su función es productiva y tiene pues, sitios que son importantes de conservación, pero que ellos mismos pueden establecer. De esa manera surge pues la idea de encontrar nuevos modelos de armonización del desarrollo local con la conservación de la naturaleza y que incluso reactiven la economía local. Y de ahí surge el modelo del paisaje biocultural que se construye a partir, no es una copia, sino es una construcción de basado en un modelo europeo-francés, que son los parques regionales, y que está centrado en la construcción de un acuerdo local para el desarrollo local, para el desarrollo de las actividades, pero con un fuerte componente de que todas estas actividades económicas refuerzan el valor cultural del área y su identidad cultural y la conservación de la naturaleza. Y es a partir de este acuerdo, pero son procesos largos que tienen que irse construyendo, que son costosos, que hay que trabajar continuamente. Vamos muy avanzados con el paisaje biocultural, de hecho estamos preparando una iniciativa para ya meter el concepto de paisaje biocultural en la ley estatal, en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, de tal manera que ya podamos utilizar esta figura en otros espacios donde haya un objetivo de conservación del patrimonio cultural y natural, así como de la promoción del desarrollo. Pero hay zonas que requieren una protección más expedita en términos de intervención, como es la zona de la montaña de Cuali y la zona protectora de Bahía de Banderas, donde lo que sí se está planteando es tener una política explícita de desarrollo forestal con los ejidos que la tienen, pero son 3, 4 ejidos. La mayor parte de los ejidos de esta área protegida tienen funciones principalmente ecoturísticas vinculadas a la zona de Puerto Vallarta, ¿no? Pero son figuras complementarias que nos van a poder permitir pues, manejar mejor el territorio.
Sin exagerar, este proyecto piloto construido voluntariamente y no por imposición puede ser la clave para lograr salvar el patrimonio natural, la tarea más urgente de la humanidad en estos tiempos de crisis ambiental y de cambio climático. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.